Después del US Open, Yannick Sinner, comentábamos aquí que tenía un problema sobre todo con su primer servicio, ¿no? Aquí arriba os dejaremos el enlace al vídeo para que le echéis un ojito. Yannick Sinner promediaba solo un 61% de primeros dentro y ese porcentaje hacía que los rivales le pudieran atacar los segundos saques de una manera brutal. Ya lo sufrió contra Félix Auger-Aliassime en semifinales y en esa final en Nueva York Alcaraz lo destrozó. Pero en los últimos 15 partidos, sobre todo coincidiendo con la gira indoor, Yannick Sinner ha dado un paso adelante con este golpe y lo que antes era un problema ya cada vez es menos, porque ha ido añadiendo algún pequeño cambio en su mecánica de servicio que le ayuda en ese tema. Y eso es lo que vamos a analizar aquí, ¿verdad, Magic? Cambios técnicos, cambios en la valentía que emplea, digamos, para tirar con su primer saque. Y al final, un campeón no solo se define por sus títulos, sino por su evolución como jugador y por cómo es capaz de transformarse constantemente. Y ya hablamos aquí de que en el US Open se evidenció que Yannick Sinner necesitaba dar un pasito adelante con su primer saque. Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime castigaron los segundos de manera tremenda. Incluso no consiguió demasiados puntos gratis contra Carlitos en la final del último Grand Slam del año. En aquel torneo promedió en torno a un 55% de primeros dentro, porcentajes muy bajos para un tipo que quiere dominar el circuito. ¿Qué hizo? Ponerse manos a la obra, volver al laboratorio con Simone Bagnosi, con Darren Cahill, y ha mostrado una versión completamente diferente a la que tuvo en, digamos, el ecuador de la temporada. En esta última gira bajo techo se ha visto al mejor Yannick Sinner con el primer saque, diría, de toda su carrera deportiva. Es el golpe que más veces ha retocado y en el que más veces ha cambiado, digamos, aspectos técnicos hasta ahora. Y lo sigue haciendo, señal de un campeón. Pero aquí vamos a ver cómo, en cuanto a los datos y a las estadísticas, ha conseguido Yannick transformar ese primer servicio por fin en un arma letal. Sinner siempre ha tenido un problema con la mecánica de su saque, lo viene cambiando de manera bastante drástica desde que surge en el circuito con 17 y 18 años. Su servicio ahora mismo es bastante diferente a lo que solía ser. Y sobre todo venía con los problemas a la hora de posicionar sus pies, que le permitía pues, bajar un poco ese porcentaje de primeros. Al final, una mecánica en la que no tienes del todo aprendida, que muchas veces te hace golpear de manera inconsistente, pues produce unos porcentajes inconsistentes en su primer servicio. Pero en los 4 primeros partidos de las ATP Finals, en 4 de los 5, dejó en este año 2025 Yannick Sinner sus mejores partidos al servicio, Magic. Y sobre todo en los últimos 15 partidos, ahí es donde Yannick Sinner da un paso adelante y como digo, ese 61% de media que él traía hasta el US Open de primeros dentro, lo cambió a raíz del mes de septiembre, ¿no? Totalmente. El Sinner de la pista dura bajo techo es un Yannick Sinner que presenta unas estadísticas mucho mejores que las de toda su temporada. Unas medias que han subido enormemente. Yo creo que aquí habría que centrarnos en comparar el Sinner de los últimos 15 partidos, Viena, París-Bercy y ATP Finals, con respecto al Sinner. Recordemos que esto no son estadísticas de Tennis Insight, solo tenemos partidos ATP, no podemos poner el US Open, no podemos poner Wimbledon, pero comparamos estos 3 torneos con lo de antes: gira asiática, Halle y Cincinnati. Tramo, digamos, central, empezando a parte del otoño, ¿no?, de esta temporada, ¿no? Y vemos cómo ha subido exponencialmente su actuación con el primero Sinner. Pasa a tener un 68% de primeros dentro. Esto comparado con en torno al 50-55 que promediaba durante el US Open es una barbaridad, pero es que en los torneos anteriores promediaba un 63%. Es decir, hay una subida del 5% en cuanto a porcentaje de primeros dentro. Parece que no es mucho, pero en los niveles más altos marca la diferencia. También mejora Sinner en puntos ganados con el primer saque. Del 80 anterior pasa al 83 de ahora. Mejora también Sinner en los puntos ganados con el segundo. Ese segundo que ahora lo tira quizás espoleado porque con el primero tiene más confianza, el segundo también arriesga más con él, del 55% de antes al 60% de ahora. Salva también más bolas de rotura, lo hemos visto en esta semifinal, que es una barbaridad. Ahora salva Yannick 72% de bolas de break en contra. Y también otro aspecto muy interesante es el tema de la precisión. Cómo es capaz Sinner de, que esto lo hablamos en análisis antes de la final de la Copa de Maestros, cómo es capaz de colocar sus saques ahora a 51 centímetros de las líneas de los cuadros de saque. Antes, durante la racha de Halle, Cincinnati, que hemos hablado, y la gira asiática, el promedio era de 58 centímetros, es decir, 7 centímetros más cerca de las líneas los saques de Sinner ahora, el primer saque de Sinner ahora, con respecto a la versión de hace 2-3 meses. Y esta yo creo que es una de las principales mejoras. A raíz de esto, José, si vemos dónde coloca sus servicios Yannick Sinner, el cuadrito de arriba, nos fijamos en que en los últimos 15 partidos que ha jugado esta temporada, los últimos 15, ojo,
Yannick Sinner, los primeros saques son una absoluta barbaridad. Y quiero que te vayas, si puedes, a los puntos de presión, a los pressure. No, ahí, ese, perfecto. Fíjate cuántos saques de Sinner están en el cuadro central de los primeros. Ninguno, prácticamente. 0%. 0% en el lado de la ventaja, Uno, 2% en el lado del dios. Uno. una bola. Uno de muchísimos. En las bolas de presión con el primero, Sinner se ha hecho de acero. Coloca los saques en la línea. Fíjate la cantidad de aces que está poniendo, producto, por cierto, de jugar mucho más a la T que antes, que esto también es algo bastante interesante, ¿no? Lo comparo precisamente con dónde colocaba los saques Sinner antes, digamos antes de que en ese tramo que hemos dicho, ¿no? De Halle, Cincinnati y demás, y había 6% y 4% de saques, digamos, en zonas de presión, en momentos de presión, perdona, a la zona de la T. Como digo, parece que no es mucho, pero sí marca la diferencia y sí vemos a un Sinner más certero, que busca más las líneas, que ha mejorado enormemente su porcentaje de primeros, que hace más daño con el primero, que hace más daño con el segundo y que sobre todo cada vez más se está refugiando en la T, ha encontrado ese saque a la T, prácticamente es una auténtica guadaña a día de hoy y de hecho, si te fijas en los últimos 15, ya si quitando presión, solamente los primeros saques, ¿vale? En los últimos tiempos, en los últimos partidos en esa gira indoor, el 55% de los saques en el lado del deuce y el 44% en el lado de la ventaja van a la T. Antes era 48 y 39. Hay una subida de en torno al 5-10% de mayores saques a la T. Ha conseguido ahí encontrar su guarida, Yannick Sinner. Sí, al final esto es la muestra de que Yannick Sinner siempre va evolucionando en pos de llevar él la iniciativa, no dejarse dominar, ser él siempre el que domine, el que tenga arrinconado a sus rivales. Lo vimos precisamente en la final contra Carlos Alcaraz, ¿no? Que no le dejó a Carlos hacer su juego, no le dejó que tirase a la derecha, que le pudiese variar el juego, cambiar el ritmo. También aquí os dejamos el enlace para ese análisis de lo que hizo Yannick Sinner en la final. Entonces los rivales van a tener que descubriendo qué hacer ante este tipo de cosas, porque este es un movimiento táctico por parte de Yannick Sinner a la hora de seguir siendo muy ofensivo. Atacar simplemente el hecho de que la media del circuito sea casi 10 centímetros más de distancia respecto a lo que coloca Sinner en sus primeros saques, me parece una brutalidad. Estamos hablando de un tío que parece como si, no sé, si tuviese un francotirador en la raqueta, en una mira telescópica y pusiese la pelota casi donde quiere, ¿no? Esta mejora viene también, Magic, por un cambio en su mecánica de servicio. Aquí estamos viendo a la izquierda cómo se acaba en el US Open y a la derecha el torneo de Pekín, ya post-US Open, y vemos que hay una mínima diferencia. Ahora compararemos también lo que era el saque de Sinner antiguamente, pero vemos que hay una mínima diferencia en el codo, ¿vale? El codo, el codo derecho, si os fijáis, en la imagen de la derecha lo lleva un poquito más hacia atrás de lo que lo llevaba anteriormente. Esto es una posición, digamos, un poco más clásica de lo que son los grandes sacadores, como Pete Sampras, por ejemplo, que llevaba el codo derecho muy hacia atrás en lo que es la preparación del saque mientras se tira la pelota hacia arriba. Más allá del movimiento de los pies, que ahora entraremos en ello, el hecho de llevar un poquito el codo hacia atrás, que es un simple cambio, puede provocar toda una concatenación digamos, de consecuencias en su primer servicio, que de hecho todo esto que estamos viendo, todos estos números se explican en base a esa pequeña mejora, ¿no? Más potencia, una mayor, digamos, rotación en su cuerpo, que tiene como primer concepto, como primera base, el llevar el codo derecho un poquito más para atrás. Otros jugadores que lo hacen muy bien en el circuito son Shelton y Fritz. El codo en la preparación de su saque, en su brazo de golpeo, cuanto más atrás eches el codo, más fuerza generas, más limpia, digamos, en la rotación. A veces Sinner se quedaba un poquito como atorado, no terminaba de hacer el swing completo y simplemente comienza el movimiento antes, el movimiento de preparar la mano derecha y de ir subiéndola, la comienza a hacer ahora un poquito antes y esos 2 segunditos, bueno, 2 milésimas de segundo prácticamente extra, le permite, mientras se está echando la pelota con la mano izquierda, llevar el codo un poquito más hacia atrás y generar potencia, tener un swing más fluido en su mecánica. Para esto, evidentemente, tienes que estar muy bien colocado de piernas, Sinner, que ha retocado su servicio en multitud de ocasiones en los últimos años. Ahora veremos también algunos cambios que ha hecho. Ya arrastra la pierna derecha y en el momento del golpeo tiene los 2 pies juntos, que esto le ha costado mucho, pero ese echar un poquito, llevar el codo en el movimiento de rotación, tener una posición, digamos, más profunda en ese codo, echarlo un poquito más para atrás, le permite generar más potencia y esto va en línea con un Sinner que quiere tener una mecánica más fluida. Aquí se ve perfectamente, ¿no? Cómo
fíjate que incluso la mano que guía, la mano que dirige, está un poquito más arriba, está un poquito más despegada también incluso de su cabeza para que el movimiento tenga más aire, sea más fluido. Echa el codo un poquito más para atrás, mejor capacidad de rotación, más potencia con su primer servicio y seguramente más seguridad a la hora de interpretar y de hacer el movimiento. Sí, al final, como todos los mejores van cambiando su mecánica de saque a lo largo de su carrera, según diversos problemas que vayan teniendo, según necesidades, ¿no? Y aquí este pequeño cambio al final provoca, como tú dices, una mayor potencia de golpeo y al final hacer muchísimo daño a los rivales, que es lo que más busca. Sinner, otra de las cosas que tiene que ir mejorando, que esto lo comentamos en el vídeo que hablamos del problema que tiene Jannik Sinner, es en esa, digamos, posición que colocan los pies. Vemos que antiguamente, este es digamos, un poco la evolución del saque de Jannik Sinner, y Sinner, a lo largo de su carrera, primero, más allá de que lo que ahora me acaba de venir ahora, en los inicios de su carrera ya estáis viendo que Sinner al inicio del golpeo del servicio colocaba la raqueta hacia abajo y luego conforme ha ido pasando el tiempo la raqueta se coloca hacia arriba. Ya estáis viendo que incluso antes la mano estaba más separada del cuerpo, luego más cerca y era el codo más hacia atrás, para que veáis los distintos cambios que ha tenido. Pero aquí quiero que os fijéis en los pies. Algo que viene arrastrando Sinner de siempre sus problemas es a la hora de colocar los pies antes de pegar el impulso hacia arriba. La gran mayoría de las veces esto es lo que le provocaba la inconsistencia en su primer servicio, porque hay veces que tenía los dos pies completamente rectos, otras veces el pie derecho estaba más atrás que el izquierdo y otras veces quedaba en paralelo. Esto también se puede ver, por ejemplo, aquí, de manera más... por ejemplo, esta imagen del centro es de Roma, donde estamos viendo un poco más en paralelo. Abajo es del año pasado, estáis viendo que el pie derecho quedaba más hacia atrás y otras veces quedaba más en paralelo. Estas son otras cosas que él también tendrá que ir puliendo porque lo sigue teniendo. O sea, muchas veces colocan los pies de manera que no están en paralelo y los quiere golpear juntos y esto le provoca al final inconsistencias a la hora de tener un alto porcentaje de primero, sobre todo frente a los mejores, donde, digamos, los nervios son mayores, donde más veces va a estar en presión. Y lo que pasa, yo creo que esto es también algo que ha mejorado, ¿no? En esta gira indoor yo veo a un Sinner mucho más, con una mecánica mucho más fluida. Él ha tocado, digamos, los dos tipos diferentes de servicio, tanto el saque con la posición platform, digamos, como con la posición pinpoint, es decir, en una quedas con el pie de atrás, se queda atrás simplemente hasta la hora del golpeo y en la otra arrastras el pie hasta el momento en el que te echas la pelota hacia arriba. Él ha jugado un poco con las dos plataformas y se ha acabado quedando un poquito con esta última en la que los dos pies se colocan en paralelo ya a la hora de echarte la pelota hacia arriba, ¿no? Y es verdad que toda esa inconsistencia que hemos visto siempre históricamente con el tema de los pies le ha lastrado mucho. Yo he visto un Sinner cada vez más seguro. El hecho de los pies, tenerlos completamente en paralelo, le permite también, como digo, cambiar esas cosas a nivel de rotación y lograr un servicio más efectivo, empleando mejor la fuerza cinética del cuerpo. Fíjate que aquí se queda en la, digamos, en el saque de Pekín, está con los pies completamente en paralelo, mucha simetría y aprovecha mucho más el movimiento de rotación del cuerpo. Y ese es el objetivo, encontrar más potencia gracias a una mecánica mucho más fluida, dejar de tocar constantemente piezas, teclas con el tema de los pies, que yo creo que cada vez lo tiene más metido en la mollera. Y estas son las grandes cosas que hacen a los campeones, el ir a ajustar pequeñísimas Ujú. tomas de decisiones. Esto es muy sutil, lo del tema del codo es muy sutil, pero los grandes sacadores, de hecho también recuerdo como el propio Novak Djokovic, cuando mejor tuvo su mecánica de saque fue cuando el movimiento con el codo hacia atrás era más fluido y había menos separación, digamos, en todas las piezas que forman el saque. Sinner yo creo que va camino de eso también y de convertirse, bueno, ya en la City de Final fue uno de los mejores sacadores del circuito. La prueba de que los mejores también tiene cosas que trabajar y para que veáis el pequeño cambio que ha tenido Jannik Sinner y estaremos muy atentos a ver si introduce algún cambio de cara al año 2026. Amigos, el canal se queda con un comentario acerca de lo que habéis visto por aquí. Como siempre, nos vemos aquí en Punto de Break. Hasta pronto. Chao, chao.